Quiero postrarme ante ti, Jesús, y en silencio reconocer que tu amor por mí no merezco. Mi Jesús, mi amado, quiero postrarme ante ti para adorar. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Celebramos hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, discípulo del apóstol San Juan, segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía. En tiempo del emperador Trajano fue condenado al suplicio de las fieras y trasladado a Roma, donde consumó su glorioso martirio. El año 107. Durante el viaje escribió 7 cartas dirigidas a diversas iglesias, en las cuales exhortaba a los hermanos a servir a Dios unidos con el propio obispo y a que no le impidiesen ser inmolado como víctima por Cristo. A él debemos también muchas cosas, a él y a Antioquía. Primero, el que los cristianos se llamasen cristianos empezó en Antioquía, pero él es también el primer autor que habla con propiedad sobre lo que es el sacerdocio, la distinción muy clara entre obispos y presbíteros, y además el primero a llamar a la Iglesia católica, esa Iglesia universal. Con ese término católico hasta ese momento no se había nombrado. A partir de ese momento se llamará siempre a la Iglesia católica como Iglesia católica. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo místico de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, haz que el glorioso martirio que hoy celebramos nos alcance protección constante, como fue causa de gloria eterna para San Ignacio de Antioquía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, primero del judío y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios de fe en fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Porque lo que de Dios puede conocerse les resulta manifiesto, pues Dios mismo se lo manifestó. Pues lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son perceptibles para la inteligencia a partir de la creación del mundo a través de sus obras. De modo que son inexcusables, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Todo lo contrario, se ofuscaron en sus razonamientos, de tal modo que su corazón insensato quedó envuelto en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron ser necios
y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual Dios los entregó a las apetencias de su corazón, a una impureza tal que degradaron sus propios cuerpos, es decir, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a la criatura y no al Creador, el cual es bendito por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responderemos al Salmo. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuese a comer con él. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: vosotros, los fariseos, limpiáis por fuera la copa y el plato, pero por dentro rebosáis de rapiña y maldad. Necios, el que hizo lo de fuera no hizo también lo de dentro. Con todo, dad limosna de lo que hay dentro y lo tendréis limpio todo. Palabra del Señor. Como decíamos ayer, por 4 semanas iremos viendo esta carta a los romanos, de San Pablo a los romanos, y ayer era solo la introducción, hoy empieza ya de forma fuerte. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. En él se revela la justicia de Dios. Y entonces empieza toda una reflexión muy importante, porque va contra este buenismo imperante. Y además, aunque parece que habla del pasado ya en su época, hoy es plenamente vigente. Dios que se manifiesta, y no se manifiesta solo en lo sobrenatural, en Cristo y en los cristianos, sino que precisamente por ser el Creador se manifiesta a toda la creación. Todo hombre tiene esa capacidad, creado a imagen de Dios, de poder llegar a intuir y conocer de alguna forma a Dios. Ese rechazo total a Dios, como pasa en nuestro mundo, un rechazo que a veces no es ni formal, pero es real, de mucha gente que no solo claudica de Cristo, diciendo, bueno, o de la Iglesia, sino de Dios mismo. Como sabéis, hoy hay toda esa mentalidad muy fuerte que es: yo soy persona muy espiritual, pero no creo en Dios. Esa espiritualidad falsa, diabólica, que es creerse bueno de por sí, pero rechazar del todo a Dios. Y eso, uno diría, bueno, es que no han recibido la revelación. Pablo dice no, porque hay 2 revelaciones: la revelación sobrenatural, la revelación de Cristo, pero hay una que es la revelación propia del hombre, que no hace falta que Dios se le revele, es que no se entiende nada sin Dios.
es que la misma inteligencia te hace ver que ha de haber un creador, cuando es aquello que decía, muy bien Benedicto XVI, si el problema de nuestro mundo no es un problema de fe, es un problema de razón, que no se piensa, que nos dejamos llevar por todas las ideologías y no pensamos de una forma natural, bien. Y por eso todo el que rechaza de plano así a Dios no es justificable. Sabemos bien por la fe que el único que justifica y salva es Cristo. Pero aquí hablamos de otra justificación, de aquellos que son ateos casi, como dirían ellos, por la gracia de Dios. O sea, con que Dios no les ha dado la gracia, no creen. Eso es maldad, pero maldad de la buena cuando se dice así. Porque cualquier persona es capaz, incluso sin recibir nada de la revelación de Cristo, de entender que el mundo no se hace solo, de entender que las cosas no van solas, que exige todo lo que vemos al Creador y que Dios está inscrito en el corazón de cada hombre. Muchos, entonces, él hablaba del paganismo, pero hoy hablamos del neopaganismo. Muchos lo que hacen es, fuera el Salvador, fuera el Creador, nos hacemos nuestros dioses. La fama, el dinero, el estar bien, y muchos sacerdotes, el político, el psiquiatra, tantos sacerdotes de nuestro mundo, donde la gente así creerá que estará bien, pero habrá rechazado aquello que es lo único importante, que es a Dios mismo y en Dios a Cristo, el único Señor, el único Salvador. Mientras que el Evangelio de hoy nos habla precisamente de otro tema, y aquí es ya dentro de la fe, gente cristiana. Pero es Jesús que entra invitado a comer en casa de un fariseo. Se supone que es lo que pasaba casi siempre, cuando iba alguien a predicar en la sinagoga, algún fariseo importante, para quedar bien y para ver que es importante, invita al predicador. Y el predicador va a la casa, pero no va en el sentido de que el anfitrión de alguna forma pues lo venere, sino simplemente para quedar bien el anfitrión, para darse de superior ante los demás, para ver lo rico que es, para figurar, para poco más. Y dice que se entra, se pone en la mesa y el fariseo se sorprende de que no se lavara las manos antes de comer. La idea aquí de sorpresa no es tanto lo que entendemos nosotros por sorpresa, sino como si se escandalizase, o sea, como si despreciase a Jesús porque no se ha lavado las manos. Recordemos que esto de lavarse las manos no está en el Antiguo Testamento. Eso no es una ley de Dios, ni mucho menos. Es una ley sanitaria que puede estar bien, no digo que no, pero no es ni tan solo una ley, es una costumbre. Y como tal puede estar bien, pero no es de Dios. Es un poco aquello de mucha gente de hoy que lo importante es la aparente educación y cuando se ve a la gente cómo va vestida, lo que tiene, lo que no tiene, se juzga por las apariencias. Pero el problema para Dios es el corazón, cómo está, cómo estamos por dentro. Si por dentro estamos podridos, ¿de qué sirve aparentar con vestidos, con el aseo, con el lavarnos, con las apariencias? No sirve de nada. Por eso se sabe muy bien que las apariencias engañan, lo dice el refranero de toda la vida. Y el problema es cuando nosotros juzgamos y condenamos a los demás solo por la pura apariencia. Y eso pasa, y mucho, y pasa en muchas familias, y pasa en demasiadas veces, que las puras apariencias, pero no el corazón, es el que triunfa, y ahí vamos mal.
Si algo hemos de analizar es el fondo de las personas y no simplemente las apariencias. Por eso los fariseos parecían buenos. A veces, como nosotros, podemos parecer buenos, cada uno de nosotros, cada cristiano que es practicante, que cree en Dios, y nos hemos de plantear por dentro. Somos fieles a Cristo, lo seguimos. Y cuando analizamos a los demás, ¿qué analizamos de los demás? ¿Solo la apariencia de una educación dada? ¿O cómo tienen el corazón o están podridos por dentro? Y hay gente que por fuera parece muy bien, pero es aquello que dice Jesús, sepulcros blanqueados. Otros que por fuera no darías nada, son normalitos a menos, pero con corazón de oro. Hay que ver, no las apariencias, sino la realidad. En el fondo es hacernos como dioses, en el buen sentido, buscar lo que Dios busca en el corazón del hombre, que es la disponibilidad a seguir a Cristo, a ser suyo, y de esta forma que Cristo pueda vencernos para que tengamos vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios para que en la conmemoración de San Ignacio de Antioquía y que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Por el Papa, los obispos, sus colaboradores responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los que viven al margen, marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos y despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por todos los enfermos y especialmente por Julia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Y por cada uno de nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Escucha, Señor, nuestras súplicas, que te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Ignacio de Antioquía. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos
toda su Santa Iglesia. La ofrenda de nuestra piedad sea grata a tus ojos, Señor, que aceptaste a San Ignacio de Antioquía, trigo molido de Cristo, como pan inmaculado por el padecimiento del martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú eres ensalzado en la alabanza de tus santos, y cuanto pertenece a su pasión es obra admirable de tu poder. Tú bondadosamente otorgas el ardor de su fe, das firmeza en la perseverancia y concedes la victoria en el combate. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. También nosotros, con todo el ejército de los ángeles, te aclamamos por siempre diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. El cielo y la tierra Hosana. Hosana. Bendito el que Bendito el que viene viene en nombre del Señor. Hosana. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero ya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús.
Es el corazón que el joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón que lucha en el huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que dudó. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Decid a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios, que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios. Oremos. Señor, el pan del cielo que hemos recibido en la fiesta de San Ignacio de Antioquía, nos alimente y nos ayude a ser cristianos de nombre y de obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Toma, Virgen pura, nuestros corazones